El Cártel Jalisco Generación es un grupo del crimen organizado cuya principal activo es que son, como lo han puesto aquí en México, venden violencia. Tráfico de drogas, sí, pero no son los grandes traficantes como uno podría pensar de otros cárteles como el de Sinaloa. O sea, Ya. sí se meten a la cocaína, se meten al metanfetaminas y un poco el fentanilo, pero no son los principales. Pero básicamente lo que hacen es vender violencia a toda la sociedad y aterrorizarla. Entonces empiezan a hacer traficar droga, pero principalmente tienen una visión de expandirse no solo territorialmente, sino otras actividades. Y entonces empiezan a controlar el robo de combustible, que en México es una locura. El robo de combustible, tú sabes, Ecuador y Perú y Ajá. México son productores de petróleo. Bueno, hacen una barbaridad de robo de combustible. Roba de ganado, tráfico de personas. La extorsión en México hoy Ujú. es una emergencia nacional. Extorsionan a los productores agropecuarios por kilo de limón, por kilo de aguacate. Ellos fijan el precio de alimentos básicos, dicen en cuánto debe costar un kilo de pollo, cuánto se debe pagar por una hectárea sembrada de cualquier cosa, cuánto se cobra a los taxis, cuánto se cobra a los taxis por aplicaciones, cuánto debe pagar cualquier pequeño comercio, cuánto llegaron al extremo de que cobraban por metros lineales que tuviera tu casa. Si querías que tu casa fuera sujeta de atentados, balaceras y eso, te decían, bueno, tu casa mide 10 metros, ¿no?, de ancho, es lo que Ya. da la fachada, pues te cobraban por metro cuadrado. Llegaron a cobrar, si tú tenías un niño en secundaria o en primaria, educación primaria y secundaria, te decían, bueno, para que no le pase nada a tu hijo, por una cuota em, si está en primaria te cobro una cuota, si está en secundaria te cobro otra cuota. Empezaron a hacer secuestros, eh, una barbaridad, y empezaron, vamos a decirlo, empresarialmente a hacer innovaciones Ya. con respecto a lo que habían estos carteles, como que crearon franquicias en diversas zonas del país. Tú podías tener un grupo criminal local, pequeño, moderado, y si te daban la franquicia del Cártel Jalisco, significaba que tenías armas, que tenías entrenamiento. Ellos tienen presencia territorial en todo México. No hay un solo en México somos 32 estados, con más fuerza o menos fuerza, pero digamos, tienen presencia territorial en todo México. Y empezaron a innovar en la parte criminal y de la violencia con varias cosas. Empezaron a usar drones con explosivos, Ya. ¿no? Para atacar y minimizar, pues, las pérdidas y las bajas Ajá. de sus propios equipos. Ellos se iniciaron con esto. Y también con minas antipersonales. Empezaron a sembrar carreteras, terrenos y eso con minas, de modo que, bueno, pues, causarles daños a los grupos enemigos. Y también empezaron a reclutar, principalmente, pero no exclusivamente, a militares y exguerrilleros de Colombia y de Guatemala. Y entonces, bueno, crearon un Con monstruo. eso se garantizan de un apoyo con formación militar. Yo creo que era el grupo del crimen organizado más importante del mundo hasta el domingo pasado. Con el Chapo en la cárcel en Estados Unidos, con el Mayo Zambada en la cárcel en Estados Unidos. Lo que queda son pequeños jefes regionales, eh, Ujú. pero no hay nadie, digamos, cuya violencia y cuyo peso se equipare a la figura del Mencho. A lo que me refiero es, seguramente, bueno, obviamente no va a desaparecer la estructura del crimen organizado, pero el descabezamiento, aunque sabemos que siempre que se descabeza a una organización, pues hay 5 más que están listos para sucederlo, Así pero es. no todos son iguales, ¿no? Así como los hijos del Chapo no Los han podido chapitos no acabar, tuvieron digamos. legitimidad. Exacto. Entonces,
Em, pues no sabemos qué va a ocurrir. Ya, Sí, creo que la manera tan violenta y tan jerárquica con el que estaba estructurado el cártel Jalisco hacen que la muerte de este hombre, pues sí, sea una oportunidad para profundizar el desmantelamiento de estructuras del crimen organizado en México y en Estados Unidos, porque el Mencho era un tipo ignorante de educación formal, pero con una gran sagacidad criminal. ya. Empezó a establecer contactos en Europa y en Asia y obviamente en toda Sudamérica. Hay sin duda una cooptación de la estructura política y empresarial, que eso no se ha hablado porque obviamente no solo eran sus empresas, había empresarios, aunque él creó su propia red de lavado de dinero, bueno, pues sabemos que siempre hay empresarios destacados que de una u otra manera establecen vínculos y que les funcionan también como socios comerciales. Ese es el punto. Eh, no creo que haya la intención de entrar en el asunto de la narcopolítica. Creo que la estrategia del gobierno fue atacar la estructura criminal, pero como sabemos, en estructuras de macrocriminalidad siempre hay una estructura política, una estructura empresarial y una estructura criminal. Lo que han Claro. golpeado es la estructura criminal. ¿Y tú crees que esta práctica de penetración a nivel político la exportaron a Ecuador, por ser más concretos? Pues yo creo que hay probabilidades, no exactamente, digo, si había una transferencia de know-how en el modelo de franquicias y de alianzas, Ya. seguramente muchos grupos locales pudieron haber emulado las prácticas y veían que acá en México les funcionaba, pues a lo mejor es probable, digo, no tengo yo ningún elemento, pero no descartaría que muchas prácticas criminales y de cooptación en la política, pues pudieran tratar de ponerlas en práctica en otros países donde tenían aliados. Es decir, esos grupos locales que eran como los franquiciatarios, y a ellos les funcionó, es muy probable que intentaran hacerlo. ¿Cómo se dio este paso o porque en tan corto tiempo, si hablemos de 15 años, llegan a esta expansión territorial en el país, en México, pero esta expansión transnacional, ¿cómo se dio hacia Ecuador? El Mm, hecho de que el gobierno mexicano haya concentrado sus esfuerzos en debilitar y golpear al cártel de Sinaloa, así como el gobierno de Estados Unidos, con el Chapo y todo esto que hemos visto, evidentemente les permitió la coyuntura de poder tener una política exterior, vamos a decirlo así, una política mm, exterior mucho más agresiva, ¿no? Y si el cártel de Sinaloa ya no te garantizaba porque estaba debilitadas sus estructuras, incluso la protección que recibían, bueno, pues era muy fácil, bueno, no fácil, pero contactar directamente a grupos locales y decirle, mira, nosotros te garantizamos, tenemos este poderío, tenemos esta capacidad, a nosotros el gobierno mexicano no nos ha tocado, creo que hay una gran responsabilidad del gobierno anterior en esta política, tú lo has escuchado, de abrazos, no balazos, en el que pues, simplemente por omisión, por no enfrentar, digamos, de una manera legal con la violencia legítima del Estado, como ocurrió el domingo, ¿no? mm. Permitió que ellos se expandieran y no dudo que el debilitamiento del cártel de Sinaloa. En paralelismo de nuestros dos países, las estructuras de desigualdad, los territorios que están alejados de la mano del Estado, de los servicios, son de aquellos donde florece este tipo de actividades porque de alguna manera permiten una actividad económica. Fíjate que yo creo que es muy complejo. Esa era la tesis que partía López Obrador diciendo voy a cambiar, atacar la desigualdad, lo cual me parece que era obviamente una Ajá. tarea urgente, pero apostando a que si le dabas becas a los chicos
que están en preparatoria, si apoyabas a madres solteras, si tenías una pensión universal para las personas mayores, se iban a crear los incentivos para que los jóvenes no se enrolaran en el crimen organizado. No ha sido así. Hay jóvenes que pueden cobrar las pensiones, las becas que el Estado proporciona y al mismo tiempo seguir funcionando para el crimen organizado. Creo que es más complejo que eso. Obviamente sí es un factor la profunda desigualdad y pobreza que hay en nuestros países. Creo que una explicación sociológica debería ser más profunda que solamente decir, bueno, Ujú. ok, son problemas estructurales, ¿no? Que datan de décadas y Sí, digamos, tiene que ver también creo yo que no solamente con eso, sino también con una cultura que se ha ido permeando eh, digamos, de glorificación del criminal ya. como una figura a seguir, ¿no? Y pues si algún joven quiere emular a algún criminal y aspira a tener esos lujos y esa riqueza, no le va a bastar que le des $100 al Ya. mes.